Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a abordar un tema que es, bueno, fundamental y a veces, la verdad, lleno de dudas: la teratología, que es básicamente el estudio de los defectos de nacimiento y cómo influyen los medicamentos durante el embarazo. Los materiales que revisamos indican algo importante, ¿eh? Fíjense, entre un 2 y 3% de los recién nacidos tienen alguna anomalía congénita significativa, pero lo más sorprendente quizás es que en la gran mayoría de los casos, hasta un 80%, pues no se logra identificar una causa clara. Y aunque se estima, según la FDA, que menos del 1% de estos defectos se deben directamente a medicamentos, la realidad es que muchas personas embarazadas los necesitan o los usan, a veces sin tener, digamos, toda la información sobre su seguridad. Así que nuestra tarea hoy es desgranar los conceptos clave, entender los riesgos reales y cómo se evalúa si una sustancia es segura en esta etapa tan vital. Todo esto, claro, basándonos en la información que tenemos delante. Vamos a meternos de lleno en esto. Precisamente. El objetivo es poner las cosas en claro. A ver, ¿qué es realmente un teratógeno? ¿En qué se diferencia de otros efectos adversos sobre el feto? Y sobre todo, ¿qué principios nos guían para evaluar el riesgo? Queremos ofrecer esa explicación directa y necesaria que sugieren las fuentes, como si estuviéramos, digamos, en una consulta, aclarando dudas importantes. Perfecto. Empecemos por lo más básico entonces. ¿Qué significa exactamente teratología? El nombre, que viene del griego teratos, monstruo, puede sonar un poco fuerte, ¿no? Sí, suena impactante, pero es el término científico. Es el estudio de las anomalías congénitas, tanto estructurales como funcionales, y de sus causas. Un teratógeno, entonces, es cualquier agente, y aquí incluimos fármacos, químicos, radiación, infecciones como el citomegalovirus, o incluso condiciones de la madre como una diabetes mal controlada o la obesidad, que actúa durante el desarrollo embrionario o fetal y provoca una alteración permanente en la forma o la función del bebé. Clásicamente, el término se enfoca más en las anomalías estructurales, las malformaciones que se pueden ver. Entiendo. ¿Y hay otros términos relacionados que deberíamos tener en mente para entender mejor todo este panorama? Las fuentes mencionan algunos. Sí, es útil diferenciarlos, aunque a veces en la práctica se usan de forma un poco intercambiable. A ver, una sustancia fetotóxica daña directamente al feto. Puede afectar su crecimiento, la función de sus órganos, incluso causar la muerte fetal, pero, y esto es clave, no necesariamente produce malformaciones estructurales. Luego está el adegeno, que interfiere específicamente con la maduración y función de los órganos que ya se formaron, y el trofógeno, que altera el crecimiento fetal. Muchas veces, como decía, usamos teratógeno como un término paraguas para todo, pero conocer estas distinciones ayuda a entender la especificidad del daño. Vale, esa distinción es importante. ¿Podríamos ver un ejemplo para que quede más claro? Sobre todo la diferencia entre teratógeno y fetotóxico. Claro que sí. El alcohol es un ejemplo excelente porque, fíjate, puede ser ambas cosas. Puede actuar como fetotóxico, causando problemas de crecimiento y, muy importante, afectando el desarrollo neurológico. Eso es parte de lo que se llama trastorno del espectro alcohólico fetal, o TEAF. Y esto puede pasar sin que necesariamente haya malformaciones estructurales obvias. Sin embargo, en exposiciones más severas, sí puede causar rasgos faciales muy característicos y otras anomalías estructurales. Ahí actúa claramente como teratógeno. Entendido. ¿Y el tabaco? El tabaco, por otro lado, se considera principalmente fetotóxico. Sus componentes como la nicotina y el monóxido de carbono afectan el flujo sanguíneo a través de la placenta. El resultado típico, pues bajo peso al nacer o parto prematuro. Aunque algunos estudios sugieren asociaciones con ciertos defectos, no se le considera un teratógeno mayor que cause un patrón consistente de malformaciones estructurales graves. Aquí es donde se pone realmente interesante. La pregunta del millón, supongo: ¿importa cuándo ocurre la exposición a una de estas sustancias? Vulnerabilidad muy definidas. Primero, tenemos el periodo de preimplantación. Esto es, las primeras 2 semanas después de la fecundación, antes de que el embrión se implante en el útero. Aquí rige lo que se llama la ley del todo o nada. O sea, un daño severo en esta etapa generalmente provoca la pérdida del embrión, muchas veces sin que la persona siquiera sepa que estaba embarazada.
Si el daño es menor, las células, que todavía son totipotentes, pueden convertirse en cualquier cosa, a menudo logran compensar el defecto y el desarrollo sigue con normalidad. ¿Y qué pasa después de esas 2 semanas iniciales, ya cuando el embarazo está, digamos, establecido? Entramos en el periodo embrionario, que va aproximadamente desde la semana 2 hasta la semana 8 post-fecundación. Esta es la fase de la organogénesis. Es cuando se forman los esbozos de todos los órganos principales: corazón, cerebro, extremidades. Es el momento de máxima susceptibilidad a los agentes teratogénicos que causan malformaciones estructurales graves. Un fallo aquí puede tener consecuencias permanentes en la forma de un órgano. ¿Y después de la semana 8? Después, desde la semana 8 hasta el nacimiento, estamos en el periodo fetal. Aquí, el foco principal está en el crecimiento del feto y en la maduración funcional de los órganos que ya se formaron. La exposición a tóxicos en esta etapa puede afectar el crecimiento, eso sería una acción trofogénica, o la función de los órganos, acción adegénica. O, muy importantemente, puede afectar el desarrollo del sistema nervioso central, que sigue siendo vulnerable durante prácticamente todo el embarazo. Las fuentes que manejamos mencionan los principios de Shepherd como una especie de guía para determinar si algo es realmente teratogénico. ¿Podríamos resumir en qué consisten? ¿Suena como una lista de verificación científica? Exacto. Son como los criterios que usaría un autista, un detective científico, digamos. Thomas Shepherd los propuso en 1994 y siguen siendo una referencia clave, aunque, ojo, no todos son obligatorios en todos los casos. Primero, el defecto congénito que se observa debe estar claramente definido y caracterizado. A veces se necesita un experto para distinguirlo de otras cosas. Segundo, el agente sospechoso tiene que poder cruzar la barrera placentaria, y no solo cruzarla, sino llegar al embrión o feto en una concentración suficiente para causar daño. Ok, paso placentario y dosis. ¿Qué más entra en juego? Tercero, y esto es fundamental, la exposición debe ocurrir durante el periodo crítico de desarrollo para ese defecto específico. Si la exposición es antes o después de la ventana de vulnerabilidad de, por ejemplo, el corazón, es menos probable que cause una malformación cardíaca. Cuarto, tiene que haber una explicación biológicamente plausible. O sea, ¿cómo podría esa sustancia interferir con los procesos normales del desarrollo para causar ese defecto en particular? Quinto, los estudios epidemiológicos en humanos deben mostrar una asociación consistente entre la exposición y el defecto. Esto a veces es difícil de probar, por factores como dosis variables o exposiciones múltiples. Y sexto, idealmente, debería haber evidencia en estudios con animales de experimentación. Pero ojo, los resultados en animales no siempre se pueden extrapolar directamente a los humanos. Los datos en humanos, cuando existen, son cruciales. Entendido. Ahora, pensando en la práctica, para alguien que está planeando un embarazo o ya está gestando, manejar toda esta información sobre qué medicamentos evitar puede ser abrumador. ¿Cómo ayudaba antes la clasificación de la FDA? Sé que cambió hace unos años. Sí, cambió, y con razón. Durante muchos años, desde 1979 hasta 2015, la FDA usó un sistema de categorías con letras A, B, C, D y X. Era un intento de simplificar la información de riesgo. La categoría A era la más segura. Estudios controlados en humanos no habían demostrado riesgo. Aquí entraban muy pocos fármacos, como el ácido fólico o algunas vitaminas B en dosis recomendadas. Un dato curioso, la vitamina A preformada, el retinol, es categoría A en dosis bajas, pero si se toman dosis altas, por encima de 10.000 UI al día, salta directamente a la categoría X. Vaya salto, a la de mayor riesgo. Exacto, porque en dosis altas es un teratógeno conocido. ¿Y qué significaban las otras letras? B, C, D. La categoría B indicaba que los estudios en animales no mostraban riesgo o si lo hacían, no se había confirmado en estudios humanos. Aquí encontrábamos fármacos muy comunes como la amoxicilina, la ranitidina, la insulina. La categoría C era, francamente, la más poblada y la más ambigua. Significaba que los estudios en animales habían mostrado riesgo o que simplemente no había estudios suficientes ni en animales ni en humanos. La recomendación era
Usar solo si el beneficio potencial justifica el riesgo potencial. Muchos fármacos caían aquí, como la gentamicina e incluso el paracetamol si se usaba de forma prolongada, según algunas guías. La categoría D señalaba que había evidencia de riesgo fetal en humanos, pero que el beneficio del medicamento podría ser aceptable a pesar del riesgo en situaciones graves, por ejemplo, para tratar una enfermedad materna que amenace la vida. La fenitoína o el diazepam eran ejemplos. Y la categoría X, como ya vimos, era para fármacos donde el riesgo superaba claramente cualquier posible beneficio. Estaban contraindicados en el embarazo. Isotretinoína, talidomida, warfarina. Pero mencionas que este sistema tenía limitaciones. Suena un poco a blanco o negro o a un gris muy confuso en la C, ¿no? Exacto. Esa era la principal crítica. Era demasiado simplista. Agrupaba fármacos con niveles y tipos de riesgo muy diferentes bajo la misma letra, especialmente en la C, y no consideraba factores cruciales como la dosis específica, el momento exacto de la exposición durante el embarazo, el trimestre, o la duración del tratamiento. Daba una falsa sensación de seguridad o, al contrario, de peligro absoluto. Por eso, en 2015, la FDA implementó un nuevo sistema de etiquetado llamado PLR. PLR. ¿Y qué mejoras aporta este sistema? PLR son las siglas de Pregnancy, Lactation and Reproductive Potential Labeling Rule. Busca ofrecer una información mucho más detallada, más narrativa y sobre todo más útil para la toma de decisiones clínicas individualizadas. En lugar de una simple letra, el etiquetado de los medicamentos ahora debe incluir secciones específicas. Una sección sobre embarazo que resume los riesgos conocidos o potenciales basada en datos humanos y animales. Incluye consideraciones clínicas importantes como ajustes de dosis y datos de registros de exposición si existen. Otra sección sobre lactancia que informa sobre si el fármaco pasa a la leche materna, los posibles efectos en el lactante y cómo minimizarlos. Y una tercera sobre potencial reproductivo en mujeres y hombres, que aborda efectos sobre la fertilidad y requisitos de pruebas de embarazo o anticoncepción. El objetivo es dar contexto y matices, permitir una conversación mucho más informada entre el profesional de la salud y la persona gestante. Vale. Entonces, para que un fármaco pueda tener alguno de estos efectos, primero tiene que llegar al feto. Mencionaste que la placenta no es una barrera infranqueable. ¿Cómo la atraviesan las sustancias? Efectivamente, esa idea de la placenta como una barrera total es un mito. La mayoría de los fármacos pueden cruzarla. El mecanismo más común es la difusión pasiva. Las moléculas pequeñas, liposolubles, que se disuelven en grasas, y no ionizadas pasan fácilmente, siguiendo el gradiente de concentración. Así cruzan muchos fármacos conocidos, warfarina, diazepam, paracetamol. Pero existen otros mecanismos. La difusión facilitada, que usa transportadores pero no gasta energía, como la glucosa o la vitamina C. El transporte activo, que sí requiere energía y transportadores específicos, como algunos aminoácidos o el metotrexato. E incluso la endocitosis para moléculas muy grandes como los anticuerpos, la inmunoglobulina G. En resumen, la puerta está bastante más abierta de lo que se suele pensar. Entendido. Ahora que tenemos los conceptos, los mecanismos, pongámosle cara a algunos de esos agentes que las fuentes identifican como preocupantes. ¿Cuáles son algunos de los teratógenos humanos confirmados más relevantes que deberíamos conocer? Hay varios que son paradigmáticos, por su impacto y por lo que nos han enseñado. Los retinoides orales, que son derivados de la vitamina A, como la isotretinoína, usada para el acné severo, la acitretina para la psoriasis y el bexaroteno. Son extremadamente potentes. Interfieren con la migración de unas células clave en el desarrollo embrionario, las células de la cresta neural. Esto causa un patrón muy específico de malformaciones conocido como embriopatía por ácido retinoico. Incluye defectos graves en cara y cráneo, como microtía, que son orejas muy pequeñas o ausentes, también en el corazón y en el sistema nervioso central. La isotretinoína es muy conocida, sobre todo entre gente joven con acné severo. Correcto. Y por eso su uso está muy regulado. El riesgo es altísimo.
Fíjate, hasta un tercio de los fetos expuestos pueden tener malformaciones graves. Requiere programas de prevención del embarazo muy estrictos, como el programa iPledge en Estados Unidos, con doble método anticonceptivo, pruebas de embarazo constantes, seguimiento riguroso. La citretina también es compleja, porque además permanece en el cuerpo muchísimo tiempo. Se recomienda evitar el embarazo hasta 3 años después de dejar de tomarla. 3 años, increíble. Sí, y recordemos lo de la vitamina A preformada, el retinol. En dosis altas, más de 10.000 UI al día, también es teratogénica. Por eso el límite recomendado suele ser mucho menor, unas 3.000 UI al día. Y los retinoides que se aplican en la piel, los tópicos, bueno, tienen una absorción sistémica muy baja y el riesgo se considera mínimo, pero por precaución se suelen evitar también durante el embarazo. Otro nombre que siempre sale en estas conversaciones es la talidomida. La talidomida, un caso tristemente célebre que marcó un antes y un después en la farmacovigilancia mundial. Se usó en los años 50 y 60 como sedante y para las náuseas del embarazo. Causa malformaciones muy severas y muy características en las extremidades, como la focomelia. Miembros muy cortos, a veces con manos o pies que parecen salir directamente del tronco. Terrible. También puede causar defectos en el corazón, oídos, ojos, tracto gastrointestinal. Y una característica terrible es que la ventana de exposición crítica es muy estrecha y muy temprana, aproximadamente entre los días 24 y 36 después de la fecundación. Muy poquito tiempo. Su análogo más moderno, la lenalidomida, usada para algunos cánceres, también es un potente teratógeno y su uso está extremadamente controlado. Mencionaste el alcohol antes como ejemplo mixto. Vale la pena profundizar un poco más. Es algo muy común en nuestra sociedad. Definitivamente. El alcohol, el etanol, es una de las principales causas conocidas y, sobre todo prevenibles, de defectos congénitos y discapacidad del desarrollo en el mundo occidental. El TEAF, trastorno del espectro alcohólico fetal, es el término que engloba todos los efectos posibles. En su forma más grave, el síndrome alcohólico fetal, SAF, se ven rasgos faciales típicos, restricción del crecimiento y daño estructural y funcional del sistema nervioso central. Pero el TEAF también incluye problemas de aprendizaje, atención, memoria, comportamiento, en niños que pueden no tener los rasgos faciales o el retraso de crecimiento tan evidentes. El mensaje de salud pública es unánime y muy claro. No hay ninguna cantidad de alcohol que se considere segura durante el embarazo. 0. Muy claro. ¿Y qué pasa con medicamentos que son necesarios para tratar condiciones crónicas de la madre? Por ejemplo, la epilepsia. Las fuentes mencionan riesgos específicos ahí. Es una situación delicada pero frecuente, claro. Aquí entra en juego el famoso balance riesgo-beneficio. Para la epilepsia, sabemos que algunos fármacos antiepilépticos tienen un riesgo teratogénico significativo. El ácido valproico es uno de los más preocupantes. Se asocia con un riesgo de malformaciones mayores que puede rondar el 9 o 10%, y específicamente un riesgo elevado de hasta un 4% de defectos del tubo neural, como la espina bífida. Además, la exposición en útero se relaciona con peores resultados cognitivos y de desarrollo neurológico a largo plazo en los niños. Otros, como el topiramato, también tienen riesgos considerables asociados. Pero hay alternativas más seguras, entiendo. Sí, afortunadamente. Fármacos como la lamotrigina o el levetiracetam parecen tener un perfil de riesgo mucho más bajo, cercano al de la población general, según los datos que tenemos actualmente. La recomendación general es, siempre que sea posible, planificar el embarazo, lo que llamamos consejería preconcepcional. Buscar usar el fármaco más seguro posible, idealmente en monoterapia, o sea, un solo fármaco, y a la dosis mínima que controle eficazmente las crisis. Y siempre, suplementar con ácido fólico a dosis altas antes y durante el embarazo, porque dejar la epilepsia sin tratar también conlleva riesgos importantes para la madre y para el feto. Claro, no tratar la condición también es un riesgo. Exacto. Hay otros ejemplos importantes. Los IECA y BRA, que son medicamentos muy comunes para la hipertensión, deben evitarse durante todo el embarazo. Causan lo que se llama fetopatía, con riesgo de daño renal, problemas en los huesos del cráneo, bajo líquido amniótico. La warfarina, que es un anticoagulante oral, si se usa en el primer trimestre,
específicamente entre las semanas 6 y 9, causa la embriopatía por warfarina. Se caracteriza por hipoplasia nasal, nariz pequeña o subdesarrollada, y problemas en los huesos. Y si se usa más tarde, en el segundo o tercer trimestre, puede causar hemorragias fetales y daño neurológico. Las fuentes también listan otras sustancias. ¿Qué nos dicen sobre los remedios herbales y las drogas recreativas? Que es un mundo un poco más gris, quizá. Pues sí. Con los remedios herbales, el gran problema es la falta de estudios rigurosos y de regulación. No sabemos con certeza qué contienen exactamente, en qué dosis están los componentes activos, ni si son seguros durante el embarazo. Algunos pueden tener efectos farmacológicos potentes, interactuar con otros medicamentos o incluso estar contaminados con metales pesados o fármacos no declarados. Por precaución general, la recomendación suele ser evitarlos, a menos que un profesional de la salud con conocimiento específico del tema lo apruebe explícitamente. ¿Y las drogas de uso recreativo? Aquí la evaluación es compleja porque, como decíamos, a menudo se suman otros factores de riesgo: mala nutrición, falta de cuidado prenatal, infecciones, consumo de múltiples sustancias. Pero sí se conocen riesgos específicos asociados a cada una. La cocaína, por ser un potente vasoconstrictor, aumenta el riesgo de complicaciones graves como desprendimiento de placenta, restricción del crecimiento fetal, parto prematuro, y también se ha asociado a algunas malformaciones, sobre todo urinarias, cardíacas y posiblemente faciales. Las anfetaminas también se ligan a problemas de crecimiento y cardiovasculares maternos y fetales. Los opioides, aunque no se consideran teratógenos estructurales mayores de forma consistente, sí pueden causar un síndrome de abstinencia neonatal muy serio. Y algunos estudios sugieren una leve asociación con defectos como gastrosquisis, un defecto de la pared abdominal o algunos defectos cardíacos. El tabaco, como ya dijimos, es principalmente fetotóxico. Bajo peso, prematuridad, mayor riesgo de muerte súbita del lactante. Aunque algunos estudios lo ligan a un ligero aumento de fisuras orales o defectos cardíacos, posiblemente por la alteración vascular que provoca. Ya para ir cerrando, una pregunta que seguro muchas personas se harán. ¿Qué pasa cuando una medicación es necesaria para tratar una enfermedad de la madre durante el embarazo? Mencionaste la epilepsia. ¿Hay otros ejemplos comunes? Es una situación muy común, por supuesto, y la respuesta siempre pasa por una evaluación individualizada del riesgo-beneficio. Hay que sopesar cuidadosamente el riesgo potencial del fármaco frente al riesgo, que a menudo es mayor, de la enfermedad materna si no se controla adecuadamente. Por ejemplo, para la hipertensión crónica, como decíamos, hay opciones consideradas más seguras como la betalol, nifedipino o metildopa, mientras se evitan los Cieca y los Bra. Para el dolor o la fiebre, el paracetamol sigue siendo la primera opción para uso puntual y a corto plazo. Los AINES, como el ibuprofeno, deben usarse con precaución, sobre todo evitarlos en el tercer trimestre por el riesgo de cierre prematuro del ductus arterioso fetae y otros problemas renales o de líquido amniótico. Para infecciones bacterianas hay antibióticos generalmente considerados seguros, como las penicilinas y las cefalosporinas. Y otros que se evitan en determinados trimestres, como las tetraciclinas o los aminoglucósidos. Para el asma se prefieren los tratamientos inhalados, que tienen menor absorción sistémica. La clave es siempre la comunicación abierta y constante con el equipo médico, idealmente desde antes del embarazo si es posible. Esa consejería preconcepcional es fundamental para planificar la estrategia más segura. Entonces, resumiendo esta inmersión profunda, ¿cuáles serían las ideas clave que nos llevamos? Primero, que la teratología es compleja, ¿no? Que el momento de la exposición, la dosis, la genética individual, todo juega un papel crucial. Segundo, que la información sobre seguridad de fármacos está mejorando, con sistemas como el PLRR que buscan dar más detalle y contexto que las antiguas letras A, B, C, D, X. Tercero, que aunque hay fármacos de alto riesgo que requieren muchísima precaución, muchos otros son necesarios y pueden ser seguros si se usan adecuadamente, siempre bajo supervisión médica. Y quizás lo más impactante,
que a pesar de todo lo que sabemos, una gran parte de los defectos congénitos, quizás hasta ese 80% que mencionábamos al principio, siguen sin tener una causa claramente identificada. Exacto. Y eso nos deja con una reflexión final, una pregunta abierta que surge de las propias fuentes y de esta conversación. Vivimos en un entorno donde estamos expuestos a múltiples sustancias químicas, farmacológicas, ambientales. Sabemos que las interacciones son complejas y que puede haber efectos a largo plazo que aún no comprendemos del todo bien. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos mejorar nuestros sistemas de vigilancia, nuestra investigación básica y epidemiológica, para identificar y mitigar estos riesgos de forma más eficaz? ¿Cómo podemos proteger mejor ese proceso increíblemente delicado y vulnerable que es el desarrollo prenatal frente a las incertidumbres que todavía persisten? Es un desafío constante y, la verdad, fundamental para la salud pública. Una pregunta crucial, sin duda, para seguir reflexionando e investigando. Agradecemos la profundidad de las fuentes que nos permitieron tener esta conversación tan necesaria.